yo encuentro en el ajedrez, de alguna manera, no solamente la posibilidad de dialogar con otro, sino que yo me encuentro en el ajedrez, ¿sí? Puedo construir mi carácter y mi personalidad, puedo construir un proyecto. De hecho, el ajedrez ha marcado hitos históricos. Ajá. Por ejemplo, con Bobby Fischer, el norteamericano, un genio del ajedrez, que en plena Guerra Fría desafía a la potencia rusa, Claro. ¿no? Representado en Boris Spassky, y le gana un match trascendental. Gambito de Dama, la miniserie de Netflix, se ubica en el top 3 de los éxitos televisivos del año 2020. Ambientada en la década del 50 y 60, relata la historia basada en la vida de Beth Harmon, una joven huérfana que un día descubre un talento increíble para jugar al ajedrez. Sin dudas, esta serie fue un suceso que captó la atención de ajedrecistas profesionales y amateurs de todo el mundo, pero lo llamativo fue que también cautivó a personas que jamás practicamos y entendimos el juego. Considerado un deporte por su versión competitiva, en la actualidad al ajedrez lo distingue su dimensión social, educativa y terapéutica. Por eso tuvimos una alta nota con el mejor de Corrientes, Lucio Mauriño, para quien el ajedrez, digamos, atraviesa mi vida. Yo pienso en el ajedrez como una forma de vida, ¿sí? Como una especie de filosofía de vida. Si estás construyendo o pensás hacerlo, visítanos. Mejoramos cualquier oferta porque somos fabricantes y exportadores. Grupo Ibirá Maderas, Avenida Independencia 4878. Machimbres, tableros, tirantes, madera para encofrado, la más amplia variedad en pisos, muebles, vigas laminadas y mucho más. El mejor precio y todas las ofertas están acá. Grupo Ibirá Maderas, Avenida Independencia 4878, Corrientes Capital. Bueno, bienvenidos a Alta Nota, casi digo jaque mate, pero ¿por qué? Porque estoy con Lucio. Lucio, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno, Contento. Lucio es profe de ajedrez y ustedes pueden ver acá, se trajo el tablero. ¿Cuántos cuadraditos hay ahí, más o menos? Bueno, en el tablero de ajedrez tenemos 64 casillas. ¿En todos? Casillas o escaques, sí. Tenés 32 piezas Sí. y 64 casillas. Porque viste que el fútbol, por ejemplo, tiene fútbol 11, fútbol 5, pero acá... No. En este caso es así, es inamovible y de hecho es milenario. Es decir... Hace mucho tiempo que es así. Hace muchísimo tiempo que es así. Lo único que fue cambiando, digamos, fue... ahora ves el tablero ajedreceado, Claro. es decir, de los escaques que pueden ser blancos o negros, en este caso blanco y verde, pero antes, hace muchísimo tiempo, Sí. era unicolor. Che, tenés más de 35 años jugando. Es cierto. O sea, hay una edad, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Hay una edad para empezar a jugar al ajedrez? Bueno, en mi caso particular, empecé a jugar ajedrez entre los 4 y 5 años en la casa familiar. Me enseñó mi padre a jugar ajedrez. Es decir que básicamente, digamos, en lo que es el nivel inicial, a los 5 años, están todas las condiciones dadas para que los niños y las niñas puedan empezar a jugar ajedrez. Y de hecho, no hay una edad para comenzar a jugar ajedrez. Es decir, las personas de la tercera edad, si nunca jugaron ajedrez, ¿Lo pueden hacer? lo pueden hacer. Y uno de los tantos beneficios que tiene el ajedrez tiene que ver con la capacidad de fortalecer la memoria. Sí, ¿no? pero ¿hay que saber matemáticas? ¿Hay que ser bueno en matemáticas para jugar al ajedrez? No necesariamente. No necesariamente. Están totalmente emparentadas, ¿sí? Pero no podríamos, o sea, no podría hacer una afirmación. Sí. Si uno juega ajedrez, en consecuencia, nos va a ir bien en matemáticas. En general, los ajedrecistas son buenos en matemáticas.
¿Sí? En general. No puedo dar una afirmación absoluta. Sí, no es una regla de oro, pero hay una probabilidad alta. Pero sí, hay muchas cuestiones que tienen que ver con el análisis, con el cálculo, con las estructuras, con las configuraciones. Básicamente, de alguna manera uno desarrolla, ¿sí?, un pensamiento, una forma de pensar que en algunos casos está muy emparentada con la matemática, con la geometría, pero también podría decirte que está emparentada con la literatura o con el arte. Pero ¿y cuál es? Yo no sé jugar, ¿eh? Sí. Entonces hago una pregunta desde el que no sabe nada. ¿Cuál es la destreza? ¿Qué es lo que hay que hacer para jugar un partido de ajedrez? Bueno, tiene un conjunto de muchas capacidades y muchas competencias. Primero hay que saber los movimientos, ¿no? Claro, que además uno lo va desarrollando a lo largo de la vida, ¿no? Porque también es un juego para la vida y un juego de vida. Pero básicamente las reglas iniciales, ¿no? Saber las reglas. Cada pieza tiene una naturaleza interna, es decir, una esencia, mueve de una manera, no puede mover de otra. Y de alguna manera uno va aprendiendo conceptos básicos, por ejemplo, que eso sí está emparentado con muchos otros juegos, que es, por ejemplo, dominar el centro. ¿Dominar? Dominar el centro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Ocupar el centro. Aquel jugador que pueda maniobrar con sus piezas para ocupar y dominar el centro va a tener mayores condiciones o va a estar, de alguna manera, va a ser más favorable su juego. Es decir, si lo emparentamos con otro deporte... con el boxeo, cuando te dicen que gana el centro del cuadrilátero, por ejemplo. Gana el centro del cuadrilátero. Como una posición de ventaja. Es una posición de iniciativa y de ventaja. Está bien, pero el otro te come también, ¿eh? Pero el otro también juega, ¿no? Entonces ahí en el ajedrez tenés todo lo que es la anticipación. Es decir, todo el tiempo no solamente uno tiene que estar desarrollando estrategias, tácticas y pensando qué jugar para adelante, sino que al mismo tiempo todo el tiempo tenés que estar visualizando qué va a ser tu rival. En Corrientes tenemos un plan y sabemos hacia dónde vamos. El Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030 incluye propuestas para el desarrollo industrial, la mejora de la infraestructura de caminos y puertos, la informatización de la educación, la salud y la seguridad y la producción de naturaleza sustentable. Son obras y programas sociales para mejorar la vida de los correntinos. Porque en Corrientes, el futuro lo construimos entre todos. Gobierno Provincial. Viste que ustedes tienen este programa y están laburando mucho con escuelas. De hecho, trabajan mucho en el interior. Exacto. El fútbol me da mucha diversión ya en superficie. Entonces está bueno para el chico que juega al fútbol. ¿Qué me da el ajedrez? ¿Dónde está lo entretenido del ajedrez? Bueno, en primer lugar decir que el programa es el programa de ajedrez educativo del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes, y es un programa que abarca a toda la provincia. Trabajamos en más de 70 escuelas en Corrientes, en el nivel primario y en el nivel secundario. ¿Qué nos da el ajedrez dentro de las instituciones educativas? Desde mi punto de vista, nos da un entorno educativo particular. Yo creo que el ajedrez es una herramienta, digamos, de una educación poderosa. ¿Por qué razón digo esto? Porque crea escenarios, crea un ambiente lúdico, ¿sí? Digamos, una disposición o una condición para la creatividad. Estimular la creatividad. Para trabajar con el otro, para un pensamiento crítico, para resolver problemas. El ajedrez, si tiene algo, es que
todo el tiempo uno está Sí. resolviendo problemas. Sí, Sí, pero igual me pusiste muy en profesor. sí, Entonces, yo lo que digo es, chico de 12 años que está viendo el programa Sí. y que dice, pero la play, el ajedrez, el fútbol, el ajedrez, ¿qué me va a dar a mí de disfrute rápido el ajedrez? A eso voy, andate a tu nene de 6 años y respondeme desde ahí, digamos. hay un disfrute muy importante en construir, ¿sí? En construir planes, en construir proyectos y sobre todo en encontrar respuestas o soluciones Claro. que en la mayoría de los casos puedan llegar a Que una te salga. victoria. O sea, la querés clavar en el ángulo y te sale y eso es un momento Totalmente, o totalmente sea, glorioso. es digamos. estrategia pura, entonces todo el tiempo estás en posición de estrategia. Básicamente hay tres fases, pero digamos tres elementos como fundamentales: la estrategia, la táctica y la técnica. Y Estrategia, tenés- pará, porque yo decir, Sí. estrategia, táctica y técnica. Ok. Exactamente. Y el ajedrez tiene tres fases de juego, que es la apertura, el medio juego y el final. Sí. ¿Sí? Es decir, digamos que básicamente en esa estructura Sí. uno va estudiando ajedrez. De hecho, hay libros. Hoy con los soportes tecnológicos es muchísimo más fácil acceder Claro, entras a a jugar Google, ajedrez. qué sé yo. Tenés plataformas digitales. Sí. Por ejemplo, Bueno, en Gambito de Dama, la serie esta que fue re famosa, la chica, la protagonista, leía, estaban los libros, ¿no? O sea, digamos, está esto que vos decís. que Totalmente. Y de hecho, bueno, esa plataforma digital como Netflix, por ejemplo, hizo que no solamente pudiéramos disfrutar la verdad, una gran película, Sí. pero que muchas niñas, muchas jóvenes, se sumaran a jugar ajedrez. Buenísimo. Y la pandemia también generó otras condiciones, Claro. que es que la gente juega ajedrez en línea, juega ajedrez digital. Viste que, por ejemplo, en el fútbol se ve, ¿no? Cada tanto aparece una persona, no sé, Tevez se me viene, bueno, Maradona, de una villa al éxito total. Digo, esto también ocurre con el ajedrez, de talentos, descubrimientos, gente que creció en una casa donde no se jugaba ajedrez, donde no estaban las condiciones y resulta que la descoce. Totalmente, totalmente. Es así, digamos, hay esas trayectorias, también en lo educativo, y hay esas trayectorias, digamos, en la sociedad, donde uno tiene esas rupturas o esas emergencias o esas irrupciones de personas que uno de antemano, Sí. digamos, dice, bajo estas condiciones de la cultura, de la sociedad, Sí. no podría, digamos, llevar adelante, digamos, un juego de ajedrez o llegar a la primera A River, al Boca del ajedrez. Totalmente. Pero sí. Pero sí, Hay. pero sí, hay. Y de hecho nos pasa en nuestro programa, digamos, en miniatura, podríamos decirlo, un recorte de eso, pero nos pasa con chicos que nosotros vemos jugar en Tabaí, en Tatacuá, en Concepción, en Pueblo Libertador, en Garabí, en Yapeyú. Digo, bajo las condiciones, de estos entornos educativos. Puede pasar que aparezca un talento. Que favorezcan, digamos, la creatividad, que aparezca este diálogo con los otros. Sí. Yo estoy, pero convencido, y además, digamos, como correntino, estoy y de alguna manera mi experiencia, digo, es una partecita que lo pueda avalar, Sí. que eso nos pasa a menudo. Digamos. ¿Quién es el número 1 del mundo? El número 1 del mundo es Magnus Carlsen. Magnus. Magnus Carlsen es un noruego que tiene menos de 30 años, es uno de los... Bueno, es un jugador distinto, ¿no? Cada jugador de ajedrez va teniendo un estilo, Sí. ¿sí? Y también cada época tiene un estilo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ajedrez es un producto de época, ¿sí? O sea, hay Está una construido socialmente. Exactamente, hay una forma de jugar ajedrez después de lo que podríamos decir el advenimiento tecnológico. Sí. Que no era distinta a la que era totalmente distinta, ¿no? Y de hecho el ajedrez ha marcado hitos históricos. Ajá. Por ejemplo, con Bobby Fischer, el norteamericano, con esas características que mencionábamos anteriormente,
nacido en Brooklyn, un genio del ajedrez, que en plena Guerra Fría desafía a la potencia rusa, Claro. ¿no? Representado en Boris Spassky, y le gana un match trascendental, Claro. ¿no? Que de alguna manera en los medios de la época lo han Sí, cubierto fue todo. O noticia. por ejemplo en los 90, con Karpov y Kasparov, dos rusos impresionantes, que bueno... Esos tipos juegan 4 o 5 horas, ¿no? Un partido de esos. Sí, sí, inclusive en esa época mucho más. Sí. ¿El número 1 de Argentina quién es? Es Alan Pichot. ¿Alan? Alan Pichot. Como el del rugby. Como el de rugby. Pero bueno, también le consulté, no son parientes. Okay. No son parientes, pero sí, bueno, Alan es nuestro número 1 del mundo, fue ex campeón mundial juvenil, estuvo en Corrientes en mayo, ¿Ah, sí? haciendo partidas simultáneas. ¿Qué edad tiene Alan? Alan tiene 24, 25 años, o sea, es un genio. Es un genio. Estudio Jurídico Contable Ramírez y Asociados. Asesoría Jurídica General, cuestiones de familia, sucesiones, prescripciones, derecho penal. Asesoría tributaria, monotributo y autónomos, liquidación de sueldos, altas, bajas, indemnizaciones. Galería Junín, segundo piso, oficina 201. Teléfono 3794-001-516. Ramírez y Asociados 2021 @hotmail.com. Corrientes. Che, profe, ¿y es muy lógico el juego? Digo, si me siento a jugar yo, que tengo 2 meses jugando, es imposible que le gane a alguien que tenga que esté en otra experiencia u otro. Digo, es muy lógico, no va a pasar eso. En las probabilidades estarías 10-1 en contra. Digamos. David y Goliat, digamos. Sí, o sea, no. Pero, por ejemplo, te cuento una anécdota de un genio campeón del mundo en la década de los años 20, José Raúl Capablanca, cubano, le decían la máquina. Capablanca tenía 4 años y su padre con sus amigos se juntaban a jugar ajedrez en la casa familiar y nadie le había enseñado a Capablanca. Entonces, en un momento terminó la partida, pidió permiso y le dijo, mirá, papá, quiero que cometiste un error en la partida. Y entonces no solamente... Entonces, claro, imagínate, ¿no? Todos se quedaron totalmente asombrados. Reprodujo la posición, ejecutó la jugada y al menos los que estaban ahí fue indiscutible. Que tenía razón. Tenía toda la razón. Ese es un talento. Y bueno, fue un genio, ¿no? Un genio. Fue un genio del ajedrez. ¿Capablanca? José Raúl Capablanca, campeón del mundo los años 20. No va a haber muchos cubanos campeones del mundo de ajedrez. Bueno, pero particularmente Cuba es una potencia de ajedrez. Mirá vos. ¿Y nosotros qué estamos en el ranking ya que nos ponemos competitivos? No, tuvimos una edad de oro, digamos, del ajedrez argentino, allá en los años 50. Y allá para acá venimos. Y de allá para acá. Estamos en la edad de piedra. Pero ojo, tenemos un ex campeón juvenil como Alan Pichot, claro. que es reciente. Sí. Tenemos varios campeones del mundo. Argentina tiene eso. Quizás en el ranking vos decís, bueno, estamos un poco rezagados, sí. Pero de repente tenés un Messi. Tengo dos cositas para decir. Sí. Primero, rapidito decime, ¿la pieza más importante es el rey? Es el rey. Es el rey. Es el rey porque, bueno, es el rey al que se le da jaque mate, el rey al que no se intercambia con otra pieza y finalmente cuando uno llega a ese jaque mate, la partida se termina. La pieza más guerrera es el caballo con el que más combate puedo dar o el alfil. Depende del contexto, pero la pieza quizás más importante, más poderosa, podríamos decirlo, del juego de ajedrez es la reina, es la dama. La dama. Es la dama. Es una pieza además que tiene una historia particular. Allá por el siglo XIII no existía la reina como figura, como pieza en el ajedrez, sino que digamos, había una especie de una pieza que era como una especie de conserje del rey, que tenía movimientos muy limitados. Pero se llamaba reina. No, se llamaba alférez. Se llamaba alférez, conserje del rey, digamos, básicamente, funcionaba así.
y aparece la reina, emparentada, digamos, con la sociedad cortesana, y con la emergencia de la mujer en aquel siglo, Sí. y la reina aparece, digamos, y transforma el juego de ajedrez, le da muchísimo más dinámica, le da muchísimo más agresividad. Mirá vos. ¿Sí? Y bueno, ahí sí, ¿no? Combinado con el caballo, con el alfil, con las torres y con los peones, la reina es fundamental. Puede ser. Lucio, ¿sos fanático? Tipo, ¿querés evangelizar con el ajedrez a todo el mundo o nada? ¿Cómo? Porque depende de lo que me respondés, te voy a pedir una cosa. Mira, para mí el ajedrez, digamos, atraviesa mi vida. Yo pienso en el ajedrez como una forma de vida, ¿sí? Como una especie de filosofía de vida. Ok, me alcanza hasta ahí. Sí. Entonces, a esa cámara, vendeme el juego. O sea, pensá que hay ahí alguien como yo que nunca lo vio, está viendo esta nota, se hizo un mate y dice a ver de qué hablan de todo. Vendeme el juego. ¿Qué le decís a alguien para contagiarle con eso que vos tanto amás? Bueno, el ajedrez es un juego, podríamos decirlo, es un juego enigmático, ¿no? Es un juego que uno va descubriendo, como va arrancando capas y va encontrando en última instancia, digamos, una belleza artística. Yo encuentro en el ajedrez, de alguna manera, no solamente la posibilidad de dialogar con otro, sino que yo me encuentro en el ajedrez, ¿sí? Puedo construir mi carácter y mi personalidad, puedo construir un proyecto, ¿sí? A través de este juego. Y eso lo emparento con la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que jugar ajedrez de alguna manera tiene una relación con una búsqueda personal, y al mismo tiempo tiene esa fuerza de proyecto, ¿no? de plan y de proyecto, y de la posibilidad y la capacidad de uno, digamos, como persona, ir transformándose a medida que va experimentando el ajedrez y la vida. Y apropiándose de esas cualidades positivas que tiene. Totalmente. Profe, gracias, es un gustazo. Muchas gracias a vos. Manejar tus cuentas desde la app del banco ahora es más fácil, porque nos renovamos para vos. Más simple, rápida e intuitiva, tan segura como siempre y sin moverte de donde estés. Consulta tus saldos y movimientos, transferí, paga servicios, consulta disponibles de tarjetas y mucho más. Bájala gratis en el store de tu celular. Banco, el banco de Corrientes.